Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarles. Vamos a dar inicio al tema de hoy, el cual lleva por nombre teletrabajo productivo. Entonces, solo quisiera verificar que me estén escuchando, por favor. Si fueran tan amables de escribirme en el chat, indicándome si sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Muchísimas gracias. Sí se escucha entonces. Excelente. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a conversar entonces sobre el teletrabajo productivo, que es el tema que nos toca hoy. Y pues quisiera empezar diciendo de que esto va a cobrar una importancia enorme en los días, en los próximos meses, porque pues ustedes han escuchado las conferencias de prensa del presidente y donde incentiva el teletrabajo, porque se haya terminado, porque esté por terminar el toque de queda y que sigan las medidas de confinamiento. Eso no significa de que todo va a regresar otra vez a la normalidad, tal y como se los he venido comentando en los distintos conversatorios que hemos tenido, en los cuales pues hemos llamado webinar, así como lo es este. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener que replantearnos. Están pasando cosas bien interesantes en el mundo, ¿verdad? China lanzó su primera moneda, criptomoneda, su primera moneda digital, apartándose completamente del concepto de la moneda que había prevalecido hasta estos días y pues dándole validez ya a una criptomoneda que está avalada por el Estado. Ya no es como el Bitcoin o como cualquiera de las otras monedas, criptomonedas que no tenían ningún sustento. Esta no, esta está avalada por el Estado chino y por el oro que los chinos han estado, han estado acumulando en todo este tiempo. Entonces el mundo ya cambió, el mundo cambió a partir de esta pandemia y lo que estamos por ver son los efectos de ese cambio. Y dentro de esos efectos, pues les comentaba que el presidente en sus conferencias de prensa ha estado incentivando el que las empresas le apuesten al teletrabajo, lo cual parece eh, contradictorio, ¿verdad? Porque mientras que en América Latina y otros países desde el 2006, 2008, pues han legislado el teletrabajo, aquí en Guatemala no está regulado y no hay una ley que lo avale y que permita su implementación de forma efectiva. Entonces, pues es justo de lo que vamos a estar conversando. Yo considero que el teletrabajo pasó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. Si nosotros mirábamos las noticias antes del 2000, antes de marzo del 2000 o de enero del 2020, si nosotros mirábamos las noticias o mirábamos la información, los blogs, los profesionales hablando sobre el teletrabajo, lo que nos comentaban era la tendencia que se estaba dando en las sociedades a cada vez más trasladar la actividad laboral que se hacía tradicionalmente en la oficina para que se convirtiera en una actividad laboral remota. Esa actividad laboral remota es justamente lo que posteriormente vamos a estar hablando y definiendo como teletrabajo. Entonces, hoy no, hoy ya no es una tendencia, ya no se trata de ver qué empresas son las que se suban al barco del teletrabajo y quieren ser pioneros, ya no se trata de eso. Ahora se trata de una necesidad, de una enorme necesidad que consiste en, en poder ser claros respecto al uso y la implementación de tecnologías de la comunicación para poder llevar la actividad laboral de forma remota. Y muchos de nosotros, pues lo habíamos notado, yo lo he venido diciendo también desde hace muchos años,
que las jornadas laborales que marca el código laboral pues ya se nos quedaron cortos, que los modelos de modalidades de contratación que también tenían se nos han quedado cortos. Ustedes vieron cómo apareció la modalidad de contrato a tiempo parcial y cómo fue atacada y se le metieron amparos, pues, pero se nos ha quedado corto. Necesitamos actualizarnos, no podemos seguir pensando que la actividad laboral sigue siendo la misma del 45, ¿verdad? No podemos seguir, del 44, 45, no podemos seguir pensando que sigue siendo la misma. Y máxime con los cambios que se están dando en estos momentos en nuestra, en nuestra forma de vida. Entonces el teletrabajo va a pasar ya pasó a ser una necesidad para empresas grandes, medianas y pequeñas y micros. Ya no es de que si quiero, es que lo debemos de hacer. Debemos de pasar a una modalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener el distanciamiento social y también nos permite detener la movilidad social. Las dos herramientas o estrategias fundamentales para el combate de la pandemia. Entonces, realmente yo creo que las empresas deben de prestarle mucha atención a temas como este. Y por eso es que decidí incorporarlo en un webinar y ponerlo a disposición de ustedes, porque esto no solo es de interés para los gestores de talento o administradores de recursos humanos, sino que debe ser de interés para los gerentes de las empresas, para los propietarios, para el patrono, y también debe ser de interés para el colaborador, porque esto se viene a presentar como una opción, como una oportunidad, pero de no manejarlo bien también puede ser un problema terrible para el colaborador porque no tiene las competencias para poder adaptarse a ello. Entonces, empecemos hablando de qué no es teletrabajo. Porque si bien es cierto que el concepto el término teletrabajo está muy de moda, también es cierto de que o se está aplicando de manera equivocada. Por ejemplo, la gente cree que está haciendo teletrabajo cuando lo que está haciendo es realmente servicio al cliente vía telefónica. Y ese no es teletrabajo. Cuando la gente está haciendo mensajerías, tampoco es teletrabajo. El teletrabajo no va a ser una profesión. Yo leí por ahí un comentario donde decía alguien, la profesión del futuro, el teletrabajo, pero no es una profesión. No es que nos vayamos a graduar de las universidades o de nivel medio como teletrabajador, sino que es una modalidad de trabajo, donde los distintos puestos de trabajo podrían empezar a encajar dentro de esta forma de trabajo. Entonces, el teletrabajo no es una profesión, el teletrabajo no es la asistencia telefónica, el trabajo no es la mensajería y el teletrabajo tampoco es la manufactura en casa. No se trata de que porque yo estoy haciendo pasteles, estoy teletrabajando, porque los estoy vendiendo, eh, ofreciendo de manera digital. Eso no es teletrabajo, porque la manufactura no se considera como teletrabajo. Y lo otro, pues, es una venta, una comercialización digital, donde allí son otros elementos los que van entrando y algunos sí podrían ser teletrabajo y otros no. Entonces, importante diferenciar esos conceptos, ¿verdad? Tampoco es videotrabajo el estar haciendo conferencias telefónicas. No estoy haciendo videotrabajo porque estoy en una videoconferencia o porque haga videollamadas, estoy haciendo teletrabajo. No, eso no es el concepto de teletrabajo. Entonces, ¿qué es el teletrabajo? Y ahí es donde empezamos a ver de que tiene que ir más allá, que no se trata únicamente del uso de una tecnología para poderme transmitir vía esa tecnología y entonces decir que estoy haciendo videotrabajo. En este momento no estoy haciendo videotrabajo. En este momento estoy haciendo una producción, estoy haciendo una conferencia, pero no es a través de las tecnologías de comunicación, pero en esencia no es
un videotrabajo. Entonces, esto surge en la NASA. Y en la NASA aparece un hombre de nombre Jack Mills. Y este hombre, en los proyectos que estaban realizando, recuérdese que la NASA pues, está encargada de la exploración espacial, y en esta exploración espacial necesitan la comunicación, el contacto con la Tierra. Y por eso es que la frase queda de Houston, Houston, tenemos problemas, ¿verdad? Porque es la comunicación que existe entre la tripulación de las naves que están tratando de explorar el espacio y la Tierra, los centros de control en los cuales pues están llevando el apoyo y la asistencia. Entonces, Jack Mills definió el término telecommuting, y ese término se refiere principalmente a la sustitución del desplazamiento por medio de las telecomunicaciones, donde ya no era necesario desplazarme de un lugar a otro para ir y realizar el trabajo, sino que realizaba el trabajo mediante las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones podemos ver de que básicamente se caracterizan en dos grandes bloques: las telecomunicaciones convencionales, como la radio, como la televisión, que en nuestro país sigue siendo, la televisión abierta sigue siendo análoga, mientras que en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, ustedes podrán buscar las noticias, se tuvo el apagón del presidente, simbólicamente presionó el botón donde se apagaron las telecomunicaciones, perdón, la televisión análoga, y se encendió solamente la televisión digital. La televisión digital es aquella que usted recibe a través del cable coaxial, mientras que la televisión análoga es aquella que está por las señales de las antenas, ¿verdad? Que capta a través de las antenas de los televisores. Ese tipo de televisión pues ha quedado atrás. De hecho, pues les comentaba que fue apagada simbólicamente en Estados Unidos, y tiene sus razones de ser, ¿verdad? Las ventajas que tiene la televisión digital pues son enormes. En primer lugar, permite la, la comunicación, el conteo, es mucho mejor. Cambio, en la otra realmente es por sondeos que se va estimulando, se va estableciendo cuánta gente, la audiencia que se podría tener un programa. En el otro no, se puede ir viendo la gente que está registrada, y ustedes pudieron ver cómo pues esto ha dado origen a que incluso ustedes reciban en sus casas a través del cable coaxial las señales de internet, que después son distribuidas a través de los wireless. Entonces, tenemos esa parte tradicional que ya migró hacia la parte nueva, y las tecnologías nuevas, que son todas aquellas que están a partir de los ordenadores, a partir de la computación, de la informática, y que permiten entonces la comunicación, ¿verdad? Ahí ya entran todas las cuestiones de las videoconferencias, ahí entran todos los canales digitales, ahí entran todas las cuestiones de canales de voz, los streaming, ahí entran todo ese tipo de cosas, el Internet 2.0, ahora el Internet de las cosas. Empieza toda esa parte, empieza a ser englobada dentro de esas tecnologías de la comunicación. Y entonces, esas tecnologías de la comunicación están propiciando ser la base, o son consideradas la base del teletrabajo. Entonces, a eso se refería Jack Mills, ¿verdad? Como al decir de que estamos sustituyendo el desplazamiento por el uso de las telecomunicaciones. En aquel momento las telecomunicaciones, y ahora pues estamos hablando de un concepto más moderno, más completo y mucho más desarrollado, que son las tecnologías de información y comunicación, reconocidas con el nombre de TICs. Entonces las TICs son la base de una pirámide invertida, donde de tres elementos importantes que son los que van a definir el teletrabajo. El primero son las TICs. Las TICs son las que propician el teletrabajo. El segundo es que el teletrabajo es una organización del trabajo. O sea, el trabajo se organiza de tal manera para que no se requiera mi desplazamiento y que se utilicen las tecnologías de información. Por lo tanto, el tercer elemento que tiene como fundamental el teletrabajo es que se realiza fuera de la casa.
Entonces, es teletrabajo si utilizo tecnologías de información y comunicación TICs en una organización del trabajo diseñado para ese fin, para que yo esté fuera de la empresa. Esto de estar fuera de la empresa provoca entonces que el teletrabajo pueda ser clasificado en tipos de teletrabajo. Los tipos de teletrabajo establecidos, por ejemplo, en Colombia, en las legislaciones de Colombia y en otros países, pues básicamente lo que yo pude investigar y lo que pude leer es que los podríamos aglutinar en tres grandes bloques y van a ver ustedes que no van a hacer lo mismo. Entonces, por un lado está el teletrabajo que se realiza de forma suplementaria. ¿Cuál es el teletrabajo que se realiza de forma suplementaria? Pues es aquel que yo hago como complemento a mi actividad laboral que realizo en la empresa. Aquel trabajo que me tengo que llevar a la casa para poderlo terminar. Pero no es el trabajo que yo hago en casa, nada más, ¿verdad? Sino que es el trabajo que está propiciado por las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Entonces, ese trabajo suplementario me está haciendo que yo no esté dentro de la empresa y que tenga que continuar complementando mi actividad laboral. Esa es una modalidad, ese es un tipo, perdón, de teletrabajo. El otro tipo de teletrabajo está dado el que se realiza de forma itinerante, el teletrabajo que se va haciendo de forma móvil, que yo no estoy en un solo lugar, que a mi cliente no le interesa en dónde es que yo esté, sino que lo que le interesa a mi cliente es que me pueda contactar y que yo le pueda dar los resultados y las respuestas que él necesita. En el caso del trabajador, del profesional independiente o del trabajador independiente, por lo tanto puede ser, el teletrabajo también puede ser de manera dependiente o de manera independiente. Entonces, ese trabajo itinerante puede ser que yo esté en relación de dependencia, pero a mi patrono no le interesa saber en dónde estoy, no le interesa saber si yo ando en el IRTRA de REU, no le interesa saber si yo ando en México, donde yo ande, lo que le interesa es que yo lo atienda en el momento que él lo requiere y que yo cumpla con lo que me he comprometido con él, no importando en dónde es que yo me encuentre, la distancia a la que yo esté o el lugar en el que yo esté. Y por último, vemos el teletrabajo autónomo. El teletrabajo autónomo va a ser aquel que yo voy a estar realizando con independencia, con autonomía y que se centra principalmente en los resultados que yo pueda otorgar y brindar a los requerimientos que me han señalado, ¿verdad? Entonces, ese teletrabajo autónomo, yo no necesito estar dentro de la empresa para poderlo desarrollar, sino que yo lo puedo desarrollar desde donde esté ubicado, que principalmente puede ser que yo tenga una oficina o una pequeña oficina a la que yo vaya y desde ahí me conecte para trabajar con la empresa, o que yo lo esté haciendo desde mi casa en un lugar apropiado para poder realizar la actividad laboral. Aquí también va a haber un asunto, porque en ese trabajo autónomo, tendríamos que contemplar si requerirá, si es en relación, dependiendo del tipo de modalidad que se tenga, si requerirá que yo cumpla con un horario establecido o si no requiere que yo cumpla con un horario establecido. Por lo tanto, también estamos hablando de las modalidades de conexión. Y podríamos decir de que el teletrabajo, aparte de ser de tres tipos, cualesquiera de estos tres tipos, puede demandar de que yo tenga que estar conectado o pueda estar desconectado y solamente conectarme para poder brindar el servicio o los productos o los resultados que me son requeridos. Entonces hablamos de una modalidad online y de una modalidad offline. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta acá. No sé si me pudieran escribir en el chat si estoy siendo claro respecto a lo que vamos explicando por el momento. Por favor. ¿Alguien me está escuchando por ahí? Si fueran tan amables de decirme si estamos siendo claros, si estoy siendo claro. Muy bien, muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias. Ahora, ¿por qué es importante que usted, como colaborador, como empresa, como gestor del talento, como patrono, como gerente, es importante que usted comprenda estas diferencias, pero también como colaborador? Porque, como les decía, esto ya es una necesidad y posiblemente algunos de ustedes, sus puestos de trabajo van a ser modificados y van a pasar a ser teletrabajos. Entonces es importante que usted tenga claridad de estos elementos porque es posible que quien se lo esté diseñando, quien se lo esté implementando, no tenga esos conocimientos y por eso es que se cometen errores. Eso es lo que yo he visto en la actualidad. He visto que las empresas están diciendo, sí, estamos migrando al teletrabajo, pero están cometiendo errores en su implementación. Y por eso les tengo se los voy a decir en primicia y adelantándome al asunto, les tengo una buena noticia. Pues como recordarán, este programa de formación continua Prepararme es un programa creado para poder contribuir con todos ustedes de una forma altruista, desinteresada, y por eso es que son sin costo, porque estamos conscientes de las necesidades que van a haber. Recuérdese que ahorita eh, existe mayor desempleo y cuando existe mayor desempleo, se debe de hacer mayor diferenciación de mis competencias. ¿Por qué? Porque hay más gente dispuesta a trabajar en el puesto que están ofreciendo y que a mí me interesa. Y entonces el empleador se podrá dar el lujo de escoger entre quienes va a contratar. Y por eso es de que ustedes eh, deben de diferenciarse. Y para eso deben de formarse y tener mayores conocimientos. Entonces, ese es el objetivo de este programa de formación continua Prepararme. Pues la noticia que les tengo es de que existe en nuestra página web, ya está en nuestra página web, nuestro sitio web, que es www.preparar.me. Se los voy a poner en el chat. ¿Qué va a encontrar en este sitio web? Nosotros queríamos dar en este tiempo de crisis, ¿se recuerdan? No sé si ustedes oyeron los primeros webinars, pero la idea de esto siempre fue aportar y ha sido servir y aportar, porque lo que les comentaba yo es debemos de poner de moda en estos momentos la bondad y pues es como una contribución y como un servicio. Y pues pensé de que podríamos lograr esta contribución pues a través de estos webinars, pero con el equipo estuvimos pensando y queríamos dar más, queríamos ofrecer más y pusimos a disposición este sitio web donde usted va a encontrar a partir de cierto número de webinar, va a encontrar los webinars para que pueda acceder a ellos y pueda pues verlos y poder eh, compartírselos a sus familiares o amigos o compañeros de trabajo. Pero también en ese sitio web usted encontrará enlaces para cursos virtuales gratuitos. Hemos buscado sitios donde se otorgan cursos virtuales gratuitos y quiero decirle que hay miles de sitios de cursos virtuales que son gratuitos y entonces hemos buscado, miles de cursos virtuales que son gratuitos, hemos buscado algunos de estos sitios y los hemos puesto allí en Prepararme para que usted pueda entrar y pueda formarse siguiendo en la línea de lo que estamos diciendo, que va a ser importante el que usted incremente sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas. Entonces, por eso, pues también lo encontrará allí. Ya está disponible, ya pueden entrar www.preparar.me y aparte de eso, como una contribución a las empresas, no que pudimos ver que podíamos dar más. Y pues nosotros tenemos toda la disposición de servir y ya estará en ustedes si ustedes nos ayudan a difundir la información y pues a contarlo en sus empresas y poderlo utilizar. Hemos puesto a disposición de las empresas, no una, sino que al puro anuncio, aquello de que lo que le viene siendo y le vengo a ofrecer, no una. Quisimos empezar con una, pero nos emocionamos y hemos puesto a disposición de las empresas 2 herramientas completamente gratuitas. Esas 2 herramientas son una que permite
evaluar la salud mental de los colaboradores dentro de su empresa, y la otra que permite evaluar la implementación que están haciendo del teletrabajo en su empresa. Entonces, allí está la página www.preparar.me, en la cual ustedes pueden irse a la opción de herramientas. En la opción de herramientas le explicará las dos herramientas que tienen. Hay un acceso ahí para poder solicitarla y llenan el formulario. Es un poco, hay varios datos que van a tener que llenar y con base al orden en el que fueron ingresadas las solicitudes, así serán atendidas. Nos pondremos en contacto con las personas que ustedes indiquen en este formulario para poderles habilitar el uso de estas herramientas y que tengan el informe de cómo está la salud mental de sus colaboradores, si esa es la herramienta que le interesa, y la otra es cómo están implementando el teletrabajo dentro de su organización. Vuelvo a repetir, la implementación del teletrabajo ya no es una tendencia, es una apremiante necesidad, urgencia en nuestra sociedad. Entonces, ahí están para servirles. Espero que sea de utilidad para ustedes. Lo pueden chequear entonces. Y pues continuando en lo que estábamos hablando, de que pues hemos visto qué es el teletrabajo y hemos visto cómo es las diferentes tipos y modalidades que se puedan tener. Un detalle importante que debemos de señalar, lo decía en un inicio, es que en la actualidad no existe una legislación, no existe una ley que regule el teletrabajo en nuestra sociedad. Ya hay algunas propuestas, iniciativas de ley, algunas propuestas de ley en el Congreso de la República. Algunos diputados han presentado algunas iniciativas de ley al respecto y pues creo que va a ser muy importante que ellos se tomen en serio este tema, que le den la urgencia que requiera y que permitan que las empresas y el colaborador tengan este instrumento legal que pueda normalizar, que pueda regularizar esta modalidad de trabajo. ¿De acuerdo? Sin que venga perjudicando a los colaboradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se está dando eso donde el colaborador está bajo la excusa de que es teletrabajo, se le está pidiendo que esté 24/7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y eso pues tampoco es así, ¿verdad? El teletrabajo no significa que nosotros podemos sobrepasarnos sobre la ley que protege a los colaboradores. Entonces, en los 10 minutos que me quedan, nos vamos a ir así rapidísimo a hablar del teletrabajo productivo. Al hablar de teletrabajo productivo, tenemos que estar hablando del trabajo productivo. Y el problema es que el trabajo productivo es el corazón de la disputa histórica que se dio entre grandes economistas como Adam Smith, como David Ricardo, como Malthus, como el mismo Marx, alrededor de la teoría del valor trabajo. Entonces, es el corazón central de esa disputa. Entonces, habría que definir con claridad qué es el trabajo productivo. Y el trabajo, no estamos hablando del teletrabajo, sino que estamos hablando del trabajo productivo. Y el trabajo productivo es aquel que produce bienes y servicios agregándoles valor. Eso es importante. Quiere decir que no todo trabajo es productivo, pero sí la gran mayoría de trabajo es productivo. El trabajo es el esfuerzo que se realiza para alguna actividad, pero ese esfuerzo puede ser que no sea un esfuerzo productivo porque no produce productos y servicios a los cuales se les ha agregado valor. Por lo tanto, el trabajo productivo es aquel trabajo que produce bienes y servicios agregándoles valor. Entonces, el teletrabajo productivo es aquel que se realiza mediante el uso de tecnologías de información y comunicación en una organización del trabajo particular que permite estar a distancia de la empresa en algunos tipos de trabajo, de teletrabajo, en algunas modalidades de trabajo, de teletrabajo, que permite producir bienes y servicios a los cuales les ha agregado valor. Ese es el teletrabajo productivo.
Hay una distinción entonces entre productividad y productivo, porque productividad se refiere principalmente a una relación entre los productos que se están produciendo, dados los recursos que se utilizaron para su producción. Mientras que lo productivo se refiere a la capacidad que se tiene de producir. En este caso estamos hablando la capacidad que tenga el colaborador para poder producir. Entonces, los efectos van a ser bien diferentes en el teletrabajo, porque estas capacidades que se van teniendo de producir, estos modos que se van teniendo de producir, van teniendo efectos que son distintos. Les comento así muy rápidamente, resulta ser de que el mayor desgaste de salud lo tienen aquellos que realizan teletrabajo itinerante o teletrabajo móvil. Tienen más padecimientos, sus afecciones físicas y de su salud mental son mayores que aquellos que lo realizan de forma autónoma. Entonces, ese es un detalle también que es importante considerar. Y tiene pues cierta lógica, ¿verdad? Porque hay mayor demanda y mayor presión en el estar moviéndose de un lugar a otro, mientras que el otro pues está es la comodidad posiblemente de su casa y permitiendo entonces mejorar las relaciones interfamiliares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los principales aspectos que afectan el teletrabajo, y es aquí donde vienen los consejos para usted, estamos hablando de los elementos, de los recursos que tiene el colaborador y también de las competencias que tiene el colaborador. Entonces, usted como consejo para tener un teletrabajo productivo debe de pensar en los recursos que usted tiene, de los que usted va a necesitar tener para poder realizar su trabajo para que su trabajo sea productivo, para que su teletrabajo sea productivo. Estos recursos pueden venir ya sea de aquellos que la empresa le tendrá que otorgar al colaborador o aquellos que el colaborador tendrá que poner a disposición de la empresa. Pero hay una tercera clasificación que yo he nombrado aquellos en los que se deben de poner de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta va a ser, yo requiero internet, ¿ese internet lo tengo que pagar yo como colaborador o la empresa va a incurrir con esos gastos? Si yo lo voy a pagar como colaborador, quiere decir de que yo lo estoy incluyendo en mi salario o en lo que voy a cobrar. Los costos, algunos hablan inclusive de los costos de energéticos, de la energía eléctrica, pero estamos hablando también del ordenador que voy a requerir. La empresa me da una laptop, pero realmente yo requiero para hacer mucho, todos sabemos que es práctica la notebook para poderse movilizar, porque para eso fue diseñada, pero para el trabajo de mucho tiempo, la computadora de escritorio es mucho mejor. Entonces, ¿quién va aportar ese equipo? Las licencias de los programas que se van a utilizar, el software que se va a utilizar, me lo va a dar la empresa, lo tengo que comprar yo. Nos tenemos que poner de acuerdo en esos aspectos para poder definir. Dentro de los que la empresa va a aportar, definitivamente la empresa va a tener que aportar los accesos a los sistemas que ellos tengan, va a tener que aportar los objetivos, las metas, los modos en que me van a supervisar el trabajo, va a aportar la interrelación y la cadena de producción que tenga, los flujos de trabajo, los procedimientos de trabajo, etc. Dentro de los que yo como colaborador debo de aportar, pues los recursos, el espacio donde yo voy a trabajar, el clima familiar, mientras que la empresa debe de aportar el clima laboral que propicie que yo tenga un trabajo productivo pese a estar en la distancia, yo debo de brindar un clima familiar, un clima en mi hogar que sea propicio para que yo pueda trabajar. Entonces, eso va a ser de los recursos, dentro de los recursos que el colaborador va a tener que brindar. Y sus competencias, porque el colaborador es productivo si tiene las competencias para hacerlo. Y esas competencias las podemos dividir en tres grandes bloques. Las que son necesarias
para adaptarse a la cultura organizacional de la empresa en la que estoy en la modalidad de teletrabajo, las que me demanda el puesto de trabajo para la actividad laboral para la que fui contratado. Y aquí viene el tercer bloque importante de competencias, que son aquellas que me demanda propiamente las características del teletrabajo, como por ejemplo el uso de las tecnologías de información y comunicación. Por lo tanto, dentro de los consejos que yo pues me permito ofrecerles son, debe de invertir en su formación, en su capacitación, principalmente en lo referente a tecnologías de información y de comunicación. Debe de invertir en la formación, en el desarrollo de competencias que le permitan organizar su tiempo, que le permitan la toma de decisiones, que le permitan tener un trabajo autónomo, que le permitan y que no necesite la guianza y supervisión constante, sino que en la cual usted pueda tener mayor libertad para poder trabajar. Debe también de desarrollar competencias que permitan el uso de software y sistemas más complejos para poder interactuar de forma efectiva. El correo electrónico es casi historia. Ya no es todavía, seguimos usando, muchos siguen utilizando el correo electrónico y de forma equivocada, donde yo te mando este archivo, ya lo modifiqué, te lo vuelvo a reenviar, ahorita lo voy a abrir, voy a grabar, solo imagínense cuántas copias de ese archivo está, porque no estamos aprendiendo a usar las herramientas que están diseñadas para este teletrabajo. Bien, chicos, esto ha sido todo. Nos quedan 2 minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues este es el momento. Nos quedan solo 2 minutos y medio. Y lo pueden hacer. Y si no, pues agradecerles a ustedes su tiempo, su interés y motivarlos a que realmente se formen porque los tiempos que vienen van a ser muy demandantes, van a necesitar muchísima capacidad para poder competir. Así que, por favor, a competir. Y por último, les digo, en mi página web, juanfranciscocalvillo.com, encontrará un ensayo respecto al teletrabajo productivo. Muchísimas gracias y pasen ustedes un excelente día y un fin de semana.